Hola, hola a todos nuestros teluriones, bienvenidos a otro capítulo más con nosotras, con Dayani y Joninka, con las hermanas Castillo. Hoy vamos a hablarle de un tema bien chévere que es lo de los estrellamientos de ovnis en Latinoamérica. Específicamente trataremos más un caso poco conocido en Colombia, pero bueno, ya más adelantico les estaremos como informando todos los datos que tenemos de este caso. Por el momento pues nos acompaña Daya y Daya nos va a hablar de estos casos latinoamericanos y estrellamientos. Hola Daya, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola Joninka, ¿cómo estás? A todos los teluriones. Bueno, genial este capítulo que ya se los teníamos súper prometido y es esos casos Roswell en Latinoamérica que muy pocos conocemos. Entonces pareció súper interesante traerlo a todos ustedes para que sepamos que también en nuestros países latinos han sucedido cosas increíbles. En este caso, que es uno de los más importantes, sucedió en Bolivia. Es uno de los casos más documentados del país. Eso sucedió el 6 de mayo de 1978 y se registra que fue más o menos a las 4:30 de la tarde. En este caso, las personas que lo vieron en ese cielo una intensa luz como un rayo. Y esto sucede en la zona limítrofe con Argentina. Allí se siente una gran explosión en el Cerro del Zaire. Eso está específicamente en el departamento de Tarija, en el límite con Salta, al norte de Argentina. Y claro, pues cuando se estrelló ese objeto contra el cerro, se comparó en su momento como si hubiera sucedido un terremoto hacia el sur de Bolivia. Las casas se estremecieron, estallaron los vidrios y hasta de los autos. Más o menos dicen a 70 kilómetros a la redonda. Obviamente eso, multitud de testigos sintieron y vieron lo ocurrido. Hay un personaje que cuenta que lo vio, Juan Hurtado, un agente del Servicio de Inteligencia de la Frontera, que dijo que había temblado toda la tierra tras el impacto del objeto metálico contra el cerro. Lo vieron aproximadamente cayendo unos 90 metros de altura y este objeto tenía una forma cilíndrica, muy brillante, se decía desde donde se veía desde la tierra, pues obviamente como unos 4 metros de diámetro, terminaba de una forma cónica y cuando iba hacia el cerro, el humo que soltaba o que se veía salir de él era de un color azulado. En este caso, pues obviamente eso tuvo una difusión increíble en todos los medios de televisión y allí se sabe que un alto jefe de la Fuerza Aérea y voceros de la Embajada de los Estados Unidos aseguraron que no se trataba de un satélite artificial y sí algo dirigido inteligentemente. Súper, porque ese punto es bien importante. Alguien de la Embajada de Estados Unidos dijo que no se trataba de un satélite artificial, o sea, hay alguien de Estados Unidos ya diciendo eso y eso es un punto como a tener en cuenta en estos casos, ¿no? Y mira qué interesante, ¿cómo así que Estados Unidos? No fue tampoco el país, no fue Bolivia el que dijo, ni mucho menos Argentina, ¿no? Sí. Varios pilotos que sobrevolaron esa área vieron en el estrellamiento un hueco muy, muy grande de un impacto de 300 a 400 metros por 500 de ancho. Gracias. Y por 1500 metros de largo. Ellos contaban que las rocas del lugar se habían fundido, al igual que toda la naturaleza circundante, hasta quedar calcinado. Imagínate, primero el impacto y el objeto, obviamente, el tamaño. En esa investigación estuvieron involucrados miembros de la NASA y del Ejército de Estados Unidos, imagínate. O sea, ellos no dejan nada, ¿no? O sea, están en todos lados. Habían miembros de la Comisión de Energía Nuclear de Bolivia para hacer todos los análisis y poder medir la radiación del lugar, ¿no? También los acompañó un geólogo, un profesional de matemáticas, uno de física y un astrónomo en el lugar de los hechos. Y se dice que hasta llegaron a interferir las comunicaciones, obviamente, que tenía el gobierno de Bolivia y de Argentina desde los Estados Unidos. Y allí fue donde ya militarizaron la zona y quedó prohibido para periodistas, la comunidad y cualquier curioso que estuviera por ahí acercarse al lugar. Sí, como siempre, como que
ponen y sellan la zona para que nadie pueda tener más elementos o digamos pistas o tal vez, ¿cierto? Como para que no hayan testigos y todo esto, fotos o algo, ¿no? Que se pueda controlar, que no se filtre lo que habría allí. En ese momento ya llegaron los norteamericanos al aeropuerto en un avión Hércules en el que se llevaron el objeto. Eso se asegura, que se llevaron el objeto. Entonces imagínate todo lo que tuvieron que hacer para poder llegar a ese lugar con camiones, porque eso obviamente tiene que ser con los camiones, el ejército, y llevarse el objeto y limpiar la zona. El 23 de mayo se cerró el caso desde Bolivia, porque ya consideraban que estaba en tierras argentinas, entonces como que le echaron ese cuento de Argentina, como que ay, aquí no pasó nada, eso ya es cuestión suya, y qué curioso, Argentina también respondió diciendo al caso que no, que ahí no había nada, que no se había encontrado nada, pero sí los testigos nos dan todas estas pistas donde se asegura que Estados Unidos estuvo detrás de ello y se llevan siempre todos los elementos y los objetos y limpian las zonas del lugar. Increíble, ¿no? Hasta los mismos gobiernos apoyando el secretismo. O sea, aquí vemos involucrados dos gobiernos, Bolivia y Argentina, y igual estuvieron de acuerdo con la versión de Estados Unidos para cerrar el caso. Eso a mí me parece increíble, o sea, el poder que tiene Estados Unidos para estar sobre los gobiernos y las tierras y callarlo, como que suerte, ustedes no pueden decir nada, y eso se quedó así y nos llevamos todo. Es impresionante. Increíble. Es increíble. Bueno, les tengo otro muy interesante. El ovni de Chachapoyas en Perú. Wow, ahí entonces ese es otro caso Roswell. Sí, hay unos bien interesantes. Cuéntanos porque eso me interesa mucho, pero a ver qué pasó. En 1977, un objeto fue derribado en la selva amazónica, en la zona nororiental del Perú. El caso sucedió a mediados de agosto y fue informado un cabo de la Marina de Estados Unidos, experto en accidentes aéreos y de radar, quien estaba en la tarea de la vigilancia de la selva de Chachapoyas, para que investigara el supuesto accidente aéreo en esta zona. Obviamente, pues él acudió inmediatamente y fue con 2 personas más del ejército para ver la zona y a ver qué había pasado. Allí se encontró con un objeto ovoide de aproximadamente 15 metros de largo, dejando un hueco de casi 20 metros de profundidad. Pero volvemos a ver que Estados Unidos nos tiene vigilados a todos. Sí, y nos mira de la caída porque de una. supieron inmediatamente y ¡pum! Llamaron a ese cabo y hágale y vaya antes que cualquier persona local, ¿cierto? Sí, lo pudiera ir a ver. Este objeto plateado, pues cuando él hizo la revisión se veía como con algunas abolladuras en la parte delantera y una cortada en su parte superior como si fuera un láser o lo hubiera cortado exponiendo esa parte interior. Por eso se dice que eso que fue que se lo bajaron. Lo más extraño que cuenta este cabo es que al rodear el objeto cambiaba de color y de forma, como si creciera en volumen y se escuchaba también un sonido que a su parecer indicaba que el objeto aún funcionaba. Al acercarse a ver su interior, vio que había un líquido viscoso, un verde fluorescente, imagínate, un verde fluorescente esparcido por todos lados, que llegaba hasta la vegetación en algún punto, que eso me pareció súper impresionante. ¿Sería de los ocupantes o sería que pertenecía a esa nave? Regresó con toda la información y sus fotos, los videos y todo, pues obviamente a la base, y el testimonio fue ocultado a tal punto que los Estados Unidos, con permiso del gobierno peruano, sacaron dicho objeto sin dar más explicaciones del caso. Entonces volvemos al tema. Él hace todo esto, hay unas intervenciones iniciales donde se sabe qué es lo que está pasando, pero llega a Estados Unidos, se lleva el objeto, limpia la zona y ya cuando se va a ver, pues grave. Y además obviamente tú sabes que entrar en la selva no cualquiera puede llegar hasta allí. Entonces es impresionante, es como si ya ellos tuvieran todo un programa, estuvieran listos, que si va a pasar esto, mientras ya mandan a alguien a mirar, ya están enviando obviamente su ejército al lugar, y con mi suerte, eso a mí no me importa que sea su país, sino que llegue yo, y van y limpian y se llevan absolutamente todo. ¿No será que de ahí es que tienen toda nuestra tecnología?
actual, porque Sí, tantos claro. estrellamientos. Y estos dos están seguidos, el Sí. de Bolivia, Argentina y este Por de un Perú, año. ¿no? Sí. Increíble. Y siempre vemos como el mismo patrón. Estados Unidos ahí Ujú. ayudando, tan buena gente ellos, y que se pueden llevar los objetos sin que los gobiernos digan Sí, una sola nada. palabra, lo permiten vilmente que estén en nuestros países llevándose como la evidencia Sí. que podríamos tener todos en Latinoamérica de estos objetos que nos visitan. Totalmente. Mira, les tengo el siguiente caso que se me pareció súper increíble, que sí hay más difusión acerca de él. ¿Cuál Y es ese caso de Varginha en Brasil. Ah, Uf, sí, este sí, me sí, parece sí. impresionante. Sí, ese pues caso como es por buenísimo. todas las testimonios, evidencias. Es muy conocido. Es muy conocido, Sí. pero bueno, me parece por lo mismo súper chévere traerlo acá y vincularlo para aquellas personas que no lo han escuchado, porque hay mucha información también en internet sobre ese caso. Y eso ocurrió, mira, en diciembre de 1995. Y mira qué casualidad, los satélites nuevamente de Estados Unidos indicaron que había un objeto extraño no identificado al sur de Minas Gerais. O sea, es que lo tienen a uno vigilado en todo el planeta. Uno cree que no, pero ya tienen sus basecitas chismeándole qué es lo que pasaba en ese caso de Varginha. Bueno, el 13 de enero de 1996, la Fuerza Aérea de Estados Unidos alerta en Brasil con coordenadas de un objeto no identificado que veían en sus radares, que vuela a baja altura y no se sabe si va a aterrizar o se va a estrellar o de dónde viene. Entonces, bueno, ahí ya hay como un aviso, o sea, no tuvieron otra opción sino que avisar al ejército de Estados Unidos, de Brasil, que algo estaba sucediendo, porque ya le habían hecho seguimiento, mira, desde diciembre, y este objeto estaba ahí extrañamente sobrevolando, pero solo hasta enero informaron sobre ese tema. Okay. Mira, ya después en la mañana del 14, nuevamente desde Nuevo México, entonces se informan los radares de Estados Unidos que hay un objeto no identificado en esta zona. Mira que desde donde lo están chismeando a uno, ¿no? Vigilando están viendo todo el planeta, exacto. Ajá. A las 8 de la mañana ya se da una alarma a las fuerzas militares brasileñas, enviando un grupo al lugar de los hechos. Allí envían un piloto de nombre Carlos de Souza, que él se detiene más o menos a 5 kilómetros antes de llegar a Varginha. Observa un objeto con una forma de cigarro que va cruzando el cielo, desprendiendo un humo en la parte como de abajo del objeto. Ajá. Y ya a las 9 pierde altura y se pierde detrás de un monte. Entonces el piloto supone que se acaba de caer y busca un lugar, el posible lugar de impacto del objeto. Sí. Allí Carlos de Souza ve fragmentos del objeto por todas partes y ya cerca de 40 hombres uniformados recogiendo todos los pedazos que encontraban en la escena del estrellamiento. Imagínate, Uy, eso hay fue... hartísima gente. ¿Sí ves? Entonces, mira, lo vieron en diciembre y alertaron ya solo fue a las últimas. O sea, yo supongo, creo yo, que ya les tocó avisar a Brasil, pero ya estando encima, cosa que no les dijeran que no podían llegar, que no podían hacer, sino que ya eran los más efectivos, pero muy seguramente se tomaron ese tiempo para ellos llegar inmediatamente después de su aviso. Claro. Porque es impresionante que estén así de rápido. Uh-huh. Este hombre alcanza a tomar un pedazo del objeto. Lo describía que era muy ligero y digamos que al presionarlo pierde su forma y la retomaba. Entonces también hace referencia que lo mismo sucedió en el caso de Roswell en 1947, por eso también me parece increíble. Sí, y muchas allí similitudes. sí, hay muchas similitudes. Cuando este hombre llega, claro, 40 hombres uniformados, ve 2 camiones, un helicóptero y una ambulancia del ejército. ¿Por qué una ambulancia? Sí. Y todo el ejército de Estados Unidos. Allí ve como una grúa levanta un pedazo del objeto y lo sube al camión, o sea, eso fue rapidísimo. Tenían todos los equipos preparados. Y mira que hay características muy, muy importantes ahí, porque él dice que había un olor amoníaco. Que eso también se describe en varios de estos estrellamientos o cuando han capturado aparentemente los grises, ¿no? Sí. Allí mira que un cabo de la policía le dice que debe abandonar el lugar y que no puede decir nada de lo que ha presenciado, siendo una situación obviamente para él pues de presión e intimidante en su mismo momento, ¿no? Amenazan, ¿no? Que no una hable. amenaza. Entonces sí, miércoles, bueno, para el 15 de enero ya se ven hombres de la Fuerza Aérea Norteamericana que llegaron en helicóptero al lugar.
Asimismo, pues obviamente hacen presencia ya los grupos armados de vigilancia del lugar, y en los días del 13 al 18 de enero en la zona, eso está inundado de militares. Sí. El 19 de enero, ¿qué pasa? A las 6 de la mañana, ven un avión Búfalo que sale de la base aérea de Canoas, en Río Grande do Sul. Transporta un radar portátil y lo deposita en la pista de algún aeropuerto de Minas Gerais. Sí. Entonces mira qué casualidad todo lo que tienen que, o sea, qué es lo que estaba sucediendo allí, sí, para hacer tanto movimiento, y qué casualidad que todo lo tenían a la mano. Sí, sí, o sea, todo estaba ahí, todos los equipos, sí. A la 1:30 de la madrugada se dice que una pareja de campesinos se levanta a ver por su ventana, pues inmediatamente el ganado estaba muy inquieto, y ellos pensaban que de pronto alguien estaría merodeando o se iban a robar el ganado o algo, y se encuentran en su ventana con que al observar hay un objeto a 30 metros de distancia, cilíndrico, de color plateado, a unos 5 metros del campo, y se encontraba este objeto, como ellos describen eso así, como esparciendo por toda la zona un humo blanquecino, sí, del cual ellos fueron testigos aproximadamente media hora de lo que estaba sucediendo hasta que el objeto desapareció. Duró harto. Bueno, harto tiempo. Sí. El 20 de enero, ¿qué pasaba? A las 7 de la mañana un campesino cerca de la región de Alfenas, a 80 kilómetros de Varginha, describe haber visto un ser como un mono de 1,5 metros con 3 chichones en la cabeza. O sea, ya estamos viendo un ser, un humanoide. Sí. A las 8:30, ¿qué pasa? Ya hay un reporte. El departamento de bomberos de Varginha recibe una llamada anónima alertando de una criatura extraña en un parque al norte del Jardin Ander. A las 8:30 los niños ya encuentran una criatura mitad hombre, mitad animal, en una casa que estaba como en construcción. Sí. Entonces, ahí parecía que se estaba como escondiendo, y a los niños les causó obviamente curiosidad, y ellos decían que estaba como llorando y que era muy alto, y ese sonido del llanto y agudo, y lo describían como que tenía el vientre muy abultado, y lo relacionaban o lo describían como si fuera una hembra de mono embarazada. Obviamente la criatura parece asustada y sale de la obra y se pierde, sale de esa casa en construcción, se pierde en un bosque de eucaliptos. En ese instante también, al mismo tiempo, sucedía que la policía militar ya se estaba desplazando obviamente al lugar después de haber sabido de este evento, de este avistamiento de este ser. Wow. A las 9 de la mañana, ¿qué empieza a pasar? Pues el comando de la 13ª Compañía Especial de Bomberos recibe la orden de la policía militar de enviar un grupo de hombres al lugar. Ya a las 11 los hombres llegan, como son bomberos, pues obviamente ellos pensaban que era como un animal, entonces llevan unas jaulas, unas redes, pensando que era un animal salvaje y que lo podían pues obviamente capturar de esta manera. Obviamente toda la gente se aglomera, empiezan ya a hablar sobre el tema, se sabe, eso se riega como pólvora el asunto, y se indica pues que obviamente ellos no se pueden acercar al lugar, que era peligroso, ¿no? Y se inicia esa búsqueda del aparente ser salvaje que estaba en ese lugar. Allí, subiendo como por una pendiente, estos hombres se asombran al ver un ser bípedo haciendo sonidos extraños, de 1,5 metros de altura, los ojos rojísimos, piel, ellos describían, eso me pareció curioso, que tenían una piel oleosa y de un color como marrón, y tenía como unas venas que se saltaban a la vista y de la piel en el cuello y los hombros, y tenía 3 protuberancias en la frente y 3 dedos en las manos. No tenía ombligo, ni pezones, ni órganos sexuales. El ser hacía un ruido parecido al zumbido de las abejas, y al mismo tiempo se desprendía ese olor a azufre. Mira qué casualidad. ¿Sí? El azufre y amoníaco eran como de las criaturas. De las criaturas. Y mira que eso pasó en el caso anterior, que ese líquido verdoso tenía ese aroma, ¿no? Sí. Parecía que estaba herido, y el ser apenas se podía mover. Entonces los bomberos se dispusieron a capturar esa criatura. El jefe se comunica con el comando militar, ya enviando sus tropas a la zona para aislar el lugar.
allí una persona de un lugareño ve todo desde su terraza, y entonces él también cuenta que son todas estas testimonios que van armando qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Y contó que 4 bomberos atrapan la criatura, la encierran en una caja de madera y la entregan a los militares. Uy, entonces también fue como que venga, bomberos atraparon y ya, gracias, muy amables, muy queridos, y de ahí en adelante ya los militares se encargan. Los ufólogos que investigaron el caso ya dicen que la criatura no opuso resistencia, que fueron capturados 2 seres y llevados a la base militar en Varginha. Además, se supo que un policía fue herido por una de las criaturas. Y 2 días más tarde murió en el hospital. Eso también es wow. O sea, pocos encuentros terminan en muerte, ¿no? Pero sí. Entonces murió. Sí. ¿Y qué le dijeron entonces a los familiares de este policía? Pues que había muerto de neumonía. Entonces, pues claro, eso no entendían qué era lo que pasaba, cómo hace que neumonía, estaba bien y 2 días más tarde murió de neumonía. Entonces hay cosas que no empiezan a encajar, o qué fue lo que pasó. A las 3 de la tarde, ahí es otro testimonio importante de ese día, una niñera de 21 años se encuentra con 2 amigas y se van caminando hacia la casa. Ya ella sale de trabajar, todo el cuento, y se encuentran también en ese camino con una criatura muy similar a la descrita anteriormente, muy parecida a la que se había capturado. Sí. Pues obviamente ellas no sabían sobre el tema y se asustan al encontrarse la criatura y entre ellas, eso fue el susto para todos. Eran 3 chicas. 3 chicas, okay. Sí. Y salieron corriendo pues para la casa a ver qué, pues imagínate encontrarse uno con esa criatura de ojos rojos. Sí. Y encuentran ya, una de ellas fueron obviamente corriendo a la casa de una de ellas, encuentran a su madre y pues le cuentan así en medio de llantos y de la histeria y de la angustia que les produjo esto, que decían que habían encontrado al diablo. Directamente, así sería el impacto rojos, de pronto, sí, y la fisionomía de este humanoide, claro, pues les impactó muchísimo y decían que se habían encontrado con el diablo. Las chicas también lo describen de color marrón oscuro, con una forma humana, que estaba como acurrucada en una esquina, con sus brazos entre las rodillas, y pues las miró con esos ojos grandes, rojos. Decían que no tenía pupila ni tampoco un iris, y su piel parecía estar cubierta por una sustancia aceitosa, y nuevamente describen exactamente el mismo, el olor a azufre. Sí. Entonces claro, el olor a azufre, el demonio, que eso es lo que normalmente nos han notado, ¿no? Entonces lo relacionan, sí. Tenía las mismas características antes que se han mencionado, y bueno, entonces la mamá de esta chica pues decide ir a investigar qué era lo que estaba pasando y qué era lo que habían visto las chicas, y entonces se va con una vecina en el carro. Allí ya habían varios vecinos obviamente congregados y encontraron unas huellas, sí, y el olor era súper penetrante, azufre, todos lo sintieron, pero resulta que qué casualidad, inmediatamente ahí empezó a llover y cayó un aguaceringo así como fuerte, y borró todo el rastro del ser. Pero ya lo tenían ahí, como ellos ya sabían, veían las huellas, pero pues ahí sí se les perdió. Sí. Ya a las 7:30 de la tarde, entonces ya llega el escuadrón militar y busca a la criatura y la suben a un vehículo. O sea, también la encontraron. La encontraron. O sea, ya serían 3 criaturas. 3 criaturas, sí. Los militares ahí se dan cuenta que pues que está herida, que necesita como una ayuda, atención médica, y la llevaron al puesto de salud más cercano. Allí el médico de turno obviamente se espanta, se asusta y les dice que se lo lleve a grito entero, que no puede estar ahí, que él no quería problemas, que pues la sacaran de ese lugar, y la trasladan al hospital regional para luego trasladarla al Hospital Humanitas de Varginha. Obviamente el centro se paraliza, se acordona la zona y hacen todos los intentos por curar sus heridas. Sí. Esta criatura es declarada muerta el 22 de enero a las 6 de la tarde, que es impresionante, ¿no? Sí. Los militares, al meter esta criatura en una caja, ven sus pies muy grandes y están como divididos en 2 grandes dedos, y sigue ese olor muy fuerte a amoníaco. Allí ven que sale un médico y con una pinza le saca
su lengua oscura y como delgada, ¿cierto? Y los militares cierran la caja con un candado, luego la envuelven en un plástico negro y la atan con un cordón de nylon a la camioneta, ¿no? Al camión, que los lleva luego a la base militar. Ya en la madrugada serían llevados estos cuerpos, uno que estaba con vida todavía, a la Universidad de Campiña, que esta universidad es especializada en alta tecnología e investigaciones espaciales, ¿no? Y se especula que los cuerpos fueron llevados a Estados Unidos después de los exámenes. Yo creo que no nos cabe ninguna duda después de haber visto los casos anteriores, y qué casualidad que ellos también llegaron, y entonces también Hércules, también, o sea, absolutamente todo para parafernalia militar. ¿Y qué pasó entonces con el objeto? Un despliegue de esa tecnología, digamos, de Estados Unidos para recuperar tanto el objeto como las tres criaturas, vivas o muertas, pero hicieron de todo para llevárselo de Brasil también, ¿no? Sí, del lugar. Y es impresionante y es genial. Yo sé que en internet hay ya más información, más detalles, entonces los invitamos a que sigan ustedes investigando, porque estos casos son maravillosos y pues chévere uno poder lograr pues tener toda la historia. Y enlazar, ¿no? También, porque es que de pronto uno cree que solo el estrellamiento más famoso, que es el de Roswell, y no nos damos cuenta que aquí en nuestros países hermanos han pasado casos también, ¿no? Sí, y seguirán pasando, seguirán pasando. Bueno, hay otro que me parece también muy chévere, aunque este ya está en México, y ese caso de Coyame de Chihuahua, y se sucedió en 1974. Me parece bien interesante por lo que tú dices, ¿no? O sea, tenemos por el momento 3 casos en los 70s y el de Varguiña, que fue ahorita en los 90s. Entonces cuéntanos de Coyame, porque a ver cómo fue ese caso. Mira, eso se conoció hasta, o sea, mira la distancia en años para que se supiera sobre ese caso. Esto se conoció hasta 1992, y estamos hablando que sucedió en el 74, ¿no? 2 décadas después. Sí. Estos, ¿cómo se supo? Se supo de una manera anónima, o sea, se filtra la información. Qué chévere. Se informa, se informa a un grupo de investigadores de Estados Unidos y de Europa sobre el caso del objeto adquirido por el ejército de Estados Unidos. ¿Ves? Mira, tras el evento en que se estrelló un ovni con un avión civil pequeño, y eso sucedió entre la frontera de México y Estados Unidos. Y este es el caso que se conoce como el Roswell mexicano. Entonces, si ves, es que todos nos encubren, nos tapan, y quién sabe qué más cosas sabremos más adelante. Claro, esto es algo que apenas se filtra, ¿no? Taparon 20 años. Imagínate tanto tiempo, sí. Claro, igual en esa zona, imagínate testigos, como difícilmente. Esto se conoció que el 25 de agosto del 74 fue detectado un objeto no identificado sobre el Golfo de México y llevaba una trayectoria hacia Estados Unidos. Al inicio pensaron que era un meteorito, pero el objeto obviamente cambió la trayectoria a 35 grados y también cambió su velocidad. Luego comenzó a descender y a girar al mismo tiempo. Esto obviamente les pareció asombroso, hasta que se perdió en los radares. Entonces se le empezó a hacer todo el seguimiento de dónde había podido caer. Entonces llegaron a la conclusión que estaría en el pueblo de Coyame, en el estado de Chihuahua, México. Al mismo tiempo se detectó por los radares civiles el accidente de un avión cerca de esa zona, y no coincidía con el objeto reportado por los satélites de Estados Unidos. Este hecho, mira, se reportó de una a la CIA. Ahí sí. Estados Unidos mantuvo el seguimiento de las comunicaciones de México y se enteró que se había encontrado el avión junto con la otra nave estrellada. O sea, se metieron también, filtraron las comunicaciones, y entonces dijeron, uy, un avión ahí también. Entonces algo pasó. El objeto que se estrelló tenía una forma circular. Cuando lo encontraron ya tenía unos daños graves, y más tarde se emitió una orden de silencio total sobre el caso del evento con las autoridades mexicanas. Volvemos al mismo cuento. Así, Estados Unidos, desde los mandos más altos, se comunican con el gobierno mexicano solicitando aprobación para enviar un equipo de rescate y ayuda en ese lugar.
al cual el gobierno mexicano se negó. Sí, Imagínate, se negó. Primero que vemos que se está negando. Sí. El 26 de agosto a las 9 de la mañana se ejecutó un plan de investigación y recuperación de inmediato desde la CIA, que estaba en Texas, hacia, así como enviaron helicópteros, aviones en la frontera con México. O sea, ellos no lo pensaron. O sea, aquí vamos a mirar cómo lo sacamos, mejor dicho, con o sin el permiso de México. Satélites, bueno, y sobrevuelos para ver qué era lo que estaba pasando, y eso y ayudó pues para poder tener las primeras fotos del estrellamiento y de los escombros del avión, que se ha reportado de manera civil obviamente, así como del objeto no identificado. La inteligencia de Estados Unidos se dio cuenta que ya un camión llevaba el objeto en su plataforma, y en el sobrevuelo vieron que habían 2 cuerpos al lado de los camiones. Entonces la CIA envió un equipo de recuperación al lugar del desierto. Increíble. Sí, donde sí o sí, nada, autorización. La autorización de un gobierno igual les importó y llegaron allá. Un equipo de recuperación al lugar, ya, del desierto, en el desierto, donde se encontraba el equipo militar mexicano. Ellos no estaban dispuestos a arriesgar perder ese objeto por nada del mundo. Duraron más o menos 2 horas en llegar en sus helicópteros, y al llegar se dieron cuenta que todo el personal militar mexicano se encontraba muerto al lado y dentro de sus camiones. Qué casualidad, ¿no? Llegaron y pero estaban muertos. Rápidamente, los militares norteamericanos, con trajes de protección obviamente especializados, ataron el Omni a uno de los helicópteros para luego ver pues qué era lo que había quedado, las evidencias y los restos de este estrellamiento. Obviamente reunieron todo, los restos de la aeronave, los cuerpos, y después se hizo estallar las evidencias, o sea, todos esos escombros, lo que grave, ¿no? Qué grave, sí, limpiaron el lugar y ya, o sea, no pasó nada. Sí. El objeto tenía una forma de 2 platillos unidos al revés, de color plateado, sin puertas, sin ventanas visibles, tampoco sin ningún signo de propulsión. Se llevaron el objeto, se quedaron con él, y se especula que podían haber sido llevado al área 51. Claro, ahí cerquita. Sí. Y lo que sí se puede estar seguro es que estos equipos estaban muy bien preparados. Mira lo que veníamos hablando al inicio. Tenían todo ya fríamente calculado, porque para lo que se veía en esa escena, y rápidamente lograron hacer hasta la limpieza y desaparecer cualquier evidencia del evento, o sea, donde llegara ya nuevamente la fuerza militar mexicana, pues suerte, no había nada, o sea, desaparecidos en el desierto. Imagínate esto. Es increíble, impresionante. Bueno, hay otro caso, otros casitos que tenemos ahí, creo que ya me quedan, creo que estos 2 que son bien chéveres y también caben dentro de toda esta investigación. Y es un caso en Chile. Se llama el caso Chanco en 1914. Wow, imagínate cuánto hace para tener estas evidencias, que yo digo, ay Dios, qué emocionante poder por lo menos tener algo sobre estos temas. El primer reporte se da el 15 de febrero de ese mismo año en la localidad del Chanco. Este evento se conoció ya que sus pobladores contaron esta historia de generación en generación. Los abuelos seguían contando la historia y se mantenía viva. El avistamiento del evento fue, digamos, de manera primera o de la primera fuente que se logró conseguir, fue de una mujer llamada Juana Andaur. También contó su experiencia al ver ese objeto cilíndrico que caía desde el cielo y que estaba envuelto en llamas y humo, según su recuerdo, en la montaña. Y allí creó un incendio en el lugar. Y ella lo vio porque estaba caminando cuando era niña junto a su madre y pudo ver y tenía ese recuerdo vívido, real, de haber estado allí. Pero entonces digamos que eso lo confirma, que fue la única mujer en vida que pudo dar el testimonio real, y no solamente de lo que se contaba de generación en generación. Y entonces sabemos que existió por esos datos, imagínate. Pero no tenemos ningún otro dato más específico. No sabemos si al día de hoy ya hubo alguien que fuera a ese lugar a hacer las pesquisas
para ver qué se encuentra, ¿no? Porque entonces se estrelló el objeto, evidentemente. Claro. Y este otro caso que tenemos acá es el caso también en Chile, es el caso Paihuano. Este sucedió el 7 de octubre de 1998 a las 4 de la tarde. Ese no lo he escuchado. Es que son interesante. Unos, sí, son unos que uno no alcanza. Sí, pues, o sea, estos dos de Chile que no son tan famosos, pero tienen esa relevancia dentro de los casos Roswell de Latinoamérica. Sí. Los pobladores de este sector también fueron testigos del choque de un objeto plateado contra el cerro Las Mayacas, así se llama. Según los testimonios, el objeto se habría partido en dos, quedando una parte sobre el cerro y la otra se deslizaría unos metros cerro abajo, por una de las laderas del cerro. Ahí hay una característica interesante, es que se cortaron en varias ocasiones las transmisiones de radio y de televisión, debido a que hubo un fenómeno electromagnético en las antenas, que eso me parece impresionantes, y casos que ya hemos visto que se fue la luz, que se fue no sé qué, que se apagaron los electrodomésticos, como cosas electromagnéticas y de luz y todo esto, ¿cierto? Sí. Media hora ya más tarde, pues el alcalde del lugar daría una rueda de prensa sobre el hecho. Sin embargo, mira esto tan interesante, se vieron en la obligación de cancelar ante la llamada de un aparente funcionario de la NASA, quien imploró que se cancelara esta rueda de prensa hasta tener más detalles de lo sucedido. Hay algo raro también. Sí. Esto obviamente pues fue bomba y se llenó el lugar de militares, helicópteros, camiones. Bueno, eso también fue así como en segundos, militarizada la zona. Sí. Y el alcalde pues obviamente pues me llamaron de la NASA, entonces pues esperemos a ver qué es lo que van a decir o qué es lo que está sucediendo. Allí hay otro testimonio muy importante y es el de un taxista que aseguró que vio en la madrugada como unos camiones transportaban una rampa con objeto curvo, plateado, tapado con una lona. Volvemos al mismo tema. Lo recuperaron y ya se lo están llevando. Eso es en segundos, recuperan y chao. Días después, claro, no dieron tiempo ni siquiera que la gente al otro día fuera a ver qué era lo que había pasado. No había nada, llega la gente y ya, nada, no pasó nada. Días después subieron unos carabineros del lugar con algunos pobladores para confirmar que no existía ningún pedazo, escombro u objeto en el lugar de los hechos, o sea, no pasó nada. Nuevamente, se confirma que el ejército de los Estados Unidos está totalmente instruido y preparado para llegar lo antes posible a cualquier lugar del mundo tras estos hechos y llevarse todo pues antes de que los gobiernos locales puedan llegar o investigar y acceder a este tipo de tecnologías, ¿no? Ese es como el modus operandi de ellos, estar al pie del cañón en cuanto sucede un evento, actuar en el momento y llevarse absolutamente todo para que no quede registro ni físico ni documental, o sea, videos, testimonios, fotos, grabaciones, bueno, todo lo que ya conocemos que hace Estados Unidos en este tipo de encuentros o choques que hay en nuestros cerros latinoamericanos. Impresionante, es que es impresionante, claro, uno no alcanza, y mira que por las épocas, pues obvio, ya en este tiempo uno con la tecnología, güey madre, ya uno podría grabar, hacer otro tipo de cosas y estaría pues más poblado, ya está todo más poblado, ¿no? Habrían más testimonios, sería un poco más difícil de hacerlo. Taya, esto está tremendamente impresionante y nos damos cuenta que hay tantos casos y es tan amplio el tema que este es nuestro primer capítulo. Estamos preparando ya el segundo, donde ustedes ya verán que nos enfocamos prácticamente en Colombia. Es que los que se vienen son geniales, queríamos darles este abrebocas a este tipo de eventos que suceden en nuestro planeta, en nuestros países, en nuestras regiones, y para que entremos de lleno en estos dos casos increíbles que se han sucedido en Colombia. Entonces los esperamos para nuestra segunda parte, nuestro segundo capítulo. Bueno, los esperamos que este capítulo les haya servido como abrebocas a los otros dos casos que tenemos de Colombia, uno un poco conocido y el otro totalmente desconocido, diríamos nosotras, porque es el estrellamiento de un ovni en Orocue, Colombia,
Y bueno, es que tenemos, estos casos son chéveres para analizar. ¿Por qué? Porque van a ver las similitudes que tenemos en esos casos que acabamos de escuchar de todos nuestros países latinoamericanos con los de Colombia. Entonces se van a dar cuenta que esto es un proceder del país del norte, aquí metiéndose a todos nuestros países sin ton ni son, y nuestros gobiernos lo permiten impunemente. Entonces, bueno, nos veremos en el próximo capítulo, Daya, ¿cierto? Claro que sí, súper invitados a ver nuestra segunda parte. Un abrazo a todos y sigan investigando, y si tienen tal vez aportes, pues para nosotros es maravilloso poderlos leer.